te indique, ay, yo no voy a hacer nada, pero Ah, yo no voy a estar haciendo eso. buen día a todos. Vamos a iniciar un encuentro más de este ciclo de encuentros virtuales que lo denominamos Quédate en casa. Hoy vamos a charlar con Claudio Robles sobre la intervención pericial del trabajo de los trabajadores sociales. Vamos a esperar que se sume, entonces le mandamos la invitación. ¿Cómo va Silvia? ¿Cómo va Leo? Este, entonces lo invitamos y vamos a poder hablar de esas cuestiones y de algunas otras cuestiones más que vayan surgiendo en la entrevista. Este, Vamos a mandar la invitación. Recién le estábamos diciendo que se sume al Claudio. Es la primera vez que está por hacer. Buen día, Viviana. Es la primera vez que Claudio está por hacer un vivo por Instagram, así que un poquito de paciencia. Ahí está, muy bien, ya se sumó Claudio Talla y vamos a dar inicio. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Estamos esperando que Claudio se sume a la transmisión y dar inicio a nuestro encuentro hoy. Buen día, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo va, Darío? Bien, ¿y vos, Claudio? Bien, ¿Todo bien? ¿no me escuchás con eco vos? No, te escucho bien. Ah, bien. Bien, hoy vamos a hablar, le estaba diciendo a los que se están sumando a este vivo que íbamos a hablar con Claudio Robles. Él es asistente social, es licenciado en servicio social, está doctorando en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en trabajo social, es especialista en criminología. Hay algo que me llamó mucho la atención de tu currículum, había sido que sos psicólogo social, sos docente de Ujú. la UBA, tiene algunas líneas de trabajo en textos como la intervención pericial en trabajo social, supervisar para qué, lo oculto tras la resistencia, también en coautoría temas como elección profesional, el trabajo social como elección profesional, y hay un texto que yo lo leo mucho con los estudiantes, que sos coautor, Claudio, que es el trabajo con grupos, aportes teóricos e instrumentales, entre otros, lo leemos en trabajo social de grupo, digamos. ¿Cómo estás, Ujú. Claudio? No sé si me olvidé algo de vos o algo que vos quieras agregar. No, no sé, yo creo que la verdad es que ya son muchos años y también mucha producción, ¿no? Yo suelo agregar que también tengo 3 hijos y que dediqué también mi vida a estar bien acompañado. Hace como, no sé, ya perdí la cuenta, creo que 39 años que estoy en pareja con Silvia. Así que, bueno, eso también debe formar parte de nuestros currículums, ¿no? Así es. Claudio, hoy el tema que nos convoca, así como un tema amplio, es la intervención pericial de los trabajadores sociales. La primera pregunta que te quiero hacer es si un informe social es un informe pericial. No. En términos latos, no. Para que un informe social es una de las tantas modalidades que adquiere la práctica escritural en el trabajo social. Nuestra dimensión escritural se expresa de muy diversos modos. Uno de esos modos es a través del informe social. Están las notas de campo, las crónicas de entrevistas, las crónicas grupales. El informe social es uno de ellos, el informe de actuación, un informe de derivación, son todas modalidades escriturales en el trabajo social. El,
el informe pericial tiene una característica singular que lo hace ser un informe pericial, que es, en realidad son dos características fundamentales. Dar cuenta de los procedimientos técnicos que llevan al perito a su conclusión y brindar los fundamentos teóricos que lo motivan a esa conclusión. Estas son las dos características centrales que hacen de un informe una pericia. La pericia es un dictamen. Algunos autores hablan de una opinión fundada. A mí la palabra opinión siempre me resultó chica. Digamos que por eso no me siento cómodo. Por eso, viste que muchas veces los colegas y las colegas en la conclusión, en la parte última de los informes, ponen opinión profesional. A mí me parece que por más que se le agregue la palabra profesional, la idea de opinión me parece que desmerece aquello que queremos decir, que es una evaluación de carácter diagnóstico, ¿no? Entonces, para que un informe social sea pericia, tiene que tener esas características. Dar cuenta de los fundamentos técnicos que llevan a esa lectura que estamos realizando. Te hago una consulta, ya que vamos a hablar de estas cuestiones. ¿Cómo un trabajador social cuando se recibe el ámbito jurídico, el ámbito judicial, es un campo de actuación? Y una veces, ante la necesidad de buscar nuevos caminos, se inscribe, ¿no?, en la lista de peritos, y ahí el trabajador social se encuentra con un mundo totalmente diferente. Claudio, ¿con qué se encuentra? Digo, ¿cuándo es perito de oficio? ¿Cuándo es perito de parte? Digo, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, es así, yo mismo me formé de esa manera, presentándome en la mesa de entradas de un juzgado y tratando de entender que autos no significaba un vehículo, que autos era el expediente, y escribiendo y buscando asesoramiento con una compañera, con una colega que además era abogada, para que me ayudara a redactar formalmente, con lenguaje técnico, jurídico, un informe. Sí, desgraciadamente nosotros llegamos a la práctica pericial, generalmente como peritos de oficio, cuando nos inscribimos en los listados de oficio, sin tener conocimientos acerca de esto. Por esto en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se intentó zanjar, obligando a realizar un curso de práctica procesal a todos y todas quienes quieren trabajar como peritos y peritas. Tienen que hacer un curso de 48 horas, que es de práctica procesal exclusivamente. Domicilio legal, domicilio real, domicilio constituido, notificaciones, vencimientos, apelaciones, todo lo que es la práctica procesal. Porque cuando no se tiene esa práctica se puede cometer errores realmente muy importantes, ¿no? Y no, nuestra formación de grado no nos da eso, y la verdad es que me pregunto si acaso debería darlo, porque es casi imposible suponer que una formación de grado alcance tanta especificidad, salvo en alguna materia electiva, en algún seminario de tópicos de avanzada como hay en algunas universidades, salvo de esa manera, que me parece que sí sería viable. En lo demás es casi una tarea artesanal que vamos construyendo para conformarnos como peritos. Por eso parto de mi propia experiencia. Yo aprendí en la mesa de entradas y preguntando a los y las colegas, ¿no? Sí, es así. El otro día una colega me consultaba porque tenía que presentar unos adelantos de gastos por una supervisión de visitas que le había salido, le había llegado una cédula, y me pareció como interesante que vos nos puedas contar qué son los adelantos de gastos cuando uno está en un proceso judicial y qué diferencia hay con los honorarios que uno cobra, y justamente eso por qué se llaman honorarios y no se llaman pagos por lo trabajado, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, no sé si estaría en condiciones ahora de dar cuenta del origen de la palabra honorarios, pero la idea del honorario era algo que se recibía, una tarea que se realizaba con honor. Digamos, el sujeto tenía el honor de realizar esa tarea, ¿no? Deriva de allí la palabra honorarios. Por supuesto que estamos hablando de trabajo, y yo creo que ese es un punto muy delgado, muy flaco de la práctica pericial en los listados de oficio, que no está siempre garantizado el cobro de los honorarios. El cobro de los honorarios en ocasiones es una lucha. Yo recuerdo haber tardado para cobrar un juicio, está bien, era un juicio grande, complejo, pero 12 años tardé en cobrar el honorario. Pero también quiero ser justo y plantear que los honorarios que se cobran en el ámbito de las pericias es un sueldo, entre comillas, que es bien diferente del que estamos acostumbrados a percibir. Bien diferente. Hay honorarios que valen la pena esperar 12 años para cobrar, ¿no? No existe el anticipo de honorarios. En la práctica pericial no existe, no se puede pedir que nos adelanten los honorarios. Lo que se puede pedir es que nos anticipen los gastos que nosotros en los que nosotros vamos a incurrir en la práctica pericial. Si yo tengo que trasladarme en remis 3 veces por semana para supervisar un régimen de comunicación, yo no tengo por qué pagar ese gasto que no es propio de mi actividad. Yo no puedo pedir que me paguen la hoja y la tinta para imprimir en la computadora, porque eso no se hace. Todo el mundo hoy tiene que hacerse cargo de pagar la tinta y la hoja. Pero sí tengo derecho a pedir que me paguen esos gastos, así como un médico puede pedir determinados estudios, determinados reactivos. Entonces, los códigos procesales dicen algo así como: de acuerdo a la índole de la pericia, puede corresponder el otorgamiento de adelanto de gastos. Y los gastos es una suma que bien puedo estimar yo, si quiero, y solicitar al juez esa suma. Después el juez la puede modificar, o no fijarla, y el juez resolver con su sano juicio cuál es la suma que me tiene que otorgar. Los gastos no se tienen que acreditar, y por eso no implican un anticipo de nada. No es algo que después se va a descontar de los honorarios. Los honorarios es el cobro por la práctica profesional que nosotros hemos realizado. Exactamente. ¿Y qué sugerís vos, Claudio? Que cuando pidamos adelanto de gastos, estimemos algún número, o que lo dejemos librado al azar a su señoría? Porque viste que hay jueces, y digo, en la viña del Señor hay de todo, pero digo, a veces, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre eso, digamos? No, yo siempre creí que hay que hacer una estimación, del mismo modo que siempre creí, y siempre lo hice también cuando era perito de oficio, de estimar cuántas horas de trabajo profesional había demandado la realización de esa pericia, desde el minuto 1 que yo tomé intervención, desde la lectura del expediente hasta el minuto último en que yo entregué el informe, y eso merituarlo en términos de horas de trabajo, porque muchos colegios y consejos profesionales tienen nomencladores que estiman, algunos estiman el valor de la pericia en su totalidad, pero también hay un valor estimado de la hora profesional. Entonces, si yo digo que esta tarea me llevó 30 horas de trabajo profesional, basta multiplicar 30 horas por el valor de la hora profesional y ofrecerle al juez o a la jueza ese nomenclador para que saque la cuenta y determine cuánto se supone que debería regular mi honorario. Entonces, sí, yo creo que conviene fijar los honorarios, porque también es verdad, en los tiempos que corren, que vienen corriendo ya desde hace mucho tiempo, que esta
el debilitamiento de las condiciones económicas de la Argentina, los jueces han siempre tirado para abajo, digamos, ¿no? Si hay apelaciones de honorarios, tienden a bajar los honorarios. Entonces, ante la posibilidad de que ese monto de gasto se fije en una suma muy absurda, es preferible que yo haga la cuenta, y si yo ya sé lo que voy a gastar, que haga esa estimación, ¿no? Sabiendo que la decisión final corresponde al juez, no hay otra alternativa. Te hago otra pregunta, Claudio. Siempre en las pericias suele venir un punto que dice realiza un sondeo vecinal. Yo he actuado varias veces acá en la provincia de Corrientes y siempre está ese punto, digo, ante cualquier pericia socioambiental aparece ese punto como necesariamente pareciera ser en el sistema judicial y en algunas capacitaciones siempre preguntan si el sondeo vecinal tiene entidad científica, digo, ¿es válido desde nuestra profesión? ¿Cuál es tu postura en ese sentido? La primera cuestión a la que me remite tu pregunta es que los y las trabajadoras sociales, en uso de nuestra autonomía profesional, somos quienes estamos en condiciones de determinar cuál es el arsenal instrumental desde el que vamos a abordar metodológicamente nuestra intervención profesional. La caja de herramientas que nosotros tenemos es eso, es una caja de herramientas que abrimos y seleccionamos en función de una multiplicidad de factores. A mí me gusta mucho pensar el aporte de Susana Casaniga cuando Susana plantea que la matriz de intervención profesional comienza con una intencionalidad, con fundamentos teóricos, sujetos, tiempo y espacio, y recién las cuestiones instrumentales. Es decir, las cuestiones instrumentales dependen de estos 4 vagones anteriores de este tren. Entonces, yo voy a aplicar un determinado instrumento en función de todo lo anterior y no al revés, lo cual es un tema interesante para problematizarnos, porque nosotros y nosotras solemos empezar al revés la intervención. Comenzamos yendo a la casa. Comenzamos aplicando una técnica, encima mal llamada visita. Yo creo que ya la palabra visita tendría que estar desterrada del vocabulario del trabajo social, porque después nos quejamos que se cree una representación social de la profesión llamando visitadores o visitadoras sociales, cuando en realidad vivimos diciendo que hacemos visitas domiciliarias, ¿no? Nosotros aplicamos una técnica que se llama entrevista domiciliaria, entrevista en contexto, pero esa técnica, si fuera una técnica, el sondeo vecinal, es algo que debe realizar cada profesional. Cada profesional es el que debe saber la oportunidad de realizar o no una entrevista con un vecino, que en tal caso no va a ser un sondeo. Entonces, ¿por qué planteo yo que así planteado como está planteado es acientífico? Porque es absolutamente aleatorio. Depende del timbre que yo golpee o la puerta a la que yo llame. Es así, y siempre lo planteo en términos personales. Si preguntan a la vecina que vive al lado de mi casa, que está enemistada conmigo no va a hablar bien de mí. Si le preguntan al de enfrente, va a decir que soy una excelente persona, pero está cargado de subjetividad esto. Entonces pienso, ¿qué dispositivo metodológico deberíamos diseñar para que garantice estándares de una relativa objetividad? Debiera diseñar, bueno, voy a preguntar en las veredas cada 3 casas, y tengo que hacer un diseño. Eso no lo hacemos. Eso no se hace. Entonces depende de la suerte de quien te toca para que eso pueda realizarse. Por otra parte, no garantizamos el secreto profesional.
estamos violando el secreto profesional. ¿Y usted por qué necesita esta información? ¿Y yo qué le voy a decir? No, no se lo puedo decir. Bueno, entonces yo no le digo nada. Entonces, ¿y yo le voy a decir por qué, le tengo que decir por qué razón necesito? No, obviamente yo no le puedo decir porque la señora tiene un proceso de cuidado personal y el marido quiere el cuidado de los niños. No, no puedo violar el secreto profesional. Y por otra parte, y una tercera por lo menos, es que eso es un tipo de prueba que en la justicia se llama prueba testimonial. Y nosotros no producimos prueba testimonial, nosotros producimos prueba pericial. La prueba testimonial es uno de los 5 tipos de pruebas, que es la prueba de testigos. O sea que si el juzgado quisiera incorporar los testigos, podría hacerlo perfectamente, porque además todos y todas estamos obligados y obligadas a ser testigos y citar a esas personas, o que las familias releven información, como lo he visto muchas veces, dando cuenta a través de un escrito que tampoco tiene validez. Yo recuerdo hace muchos años un profesional, creo que era un ingeniero, acusado de abuso sexual, que había juntado 800 firmas. Y eso no indica que no fuera abusador sexual. Obvio. O sea que por eso digo, ¿qué validez tiene que alguien pueda decir es una excelente persona? Si ya sabemos de la doble fachada, de los violentos, de los abusadores sexuales, ¿cuál es el sentido de demostrar que es un señor muy correcto? Si el genocida Videla iba a misa, digamos, ¿cuál es el sentido de esas fundamentaciones? Entonces yo creo que es una práctica viciada de nulidad por donde se la vea. Por eso creo que hay que pensar con muchísimo fundamento cuando se está solicitando una consulta de esta naturaleza. Yo suelo decir en estas capacitaciones, o sea, recurro mucho a tu producción bibliográfica, y yo, por ejemplo, suelo recomendar o sugerir a los colegas por la fundamentación del no. Digo, creo que tenemos mucho más argumentos para decir por qué no hacer un sondeo vecinal en la disciplina, que por ahí entrar en estas cuestiones que pueden ser causales de impugnación de un trabajo pericial. Y ahí quiero, Claudio, que nos comentes por qué causas pueden ser impugnadas un trabajo pericial de un trabajador social. Por múltiples, por causas razonadas y causas pueriles. Por cualquier causa puede ser impugnado un informe pericial. Lo primero que a mí me parece que hay que tener en cuenta es que, vuelvo a lo que comenté antes, la pericia, el informe pericial es una prueba. Es una prueba presentada en un expediente y los jueces y las juezas resuelven en función de la sana crítica, y la sana crítica es bueno, son criterios de verdad. Es discutible esta idea de los criterios de verdad y los criterios de objetividad y de imparcialidad. Todo eso es discutible, obviamente, ¿no? Son todas categorías que tenemos que poner bajo la lupa, pero bueno, son las categorías que rigen las decisiones judiciales. Entonces, el informe pericial en tanto prueba está sujeto a la opinión y a la impugnación de los otros y las otras, porque si ese informe sigue su curso sin ser observado o sin ser impugnado, es un informe que va en dirección a una sentencia determinada. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados, sabiendo que ese informe es una prueba en contra de sus propios intereses, lo van a impugnar y van a argumentar multiplicidad de razones para impugnarlo. Insisto, algunos informes son verdaderamente impugnables. Yo también los impugnaría siendo un colega.
y hay que asumir que en ocasiones trabajamos mal, hay que asumir que en ocasiones no hemos desarrollado o fundamentado como corresponde. Pero también es cierto que muchas veces se nos impugna porque hemos trabajado bien. Y también aprendemos en la práctica profesional que muchas veces un informe, una impugnación, da cuenta de un buen trabajo. Ese informe es tan, pero tan sustantivo que hay que atacarlo de cualquier manera. Y allí es donde vienen cuestiones, yo he escuchado cuestiones de todo orden, desde que el perito tiene complicidades o intereses personales o económicos, hasta sexuales con la persona con la que interviene. He escuchado hasta eso. O sea, sugerir que la perito tiene una relación íntima con el padre de los niños para desestimar la intervención pericial. Todo eso es posible. Por eso creo que yo siempre cuando en los cursos de capacitación de estos temas siempre planteo que la impugnación es una fuerte herida narcisista, ¿no? Cuando se nos impugna la tarea es una fuerte herida narcisista. Pero también vamos aprendiendo con el tiempo que en ocasiones esa impugnación también da cuenta de un buen trabajo y hay que aprender a convivir con eso, ¿no? En este contexto, en este campo, mejor dicho en términos burdianos, en este campo donde hay tantos intereses en disputa, ¿no? Y todos queremos hegemonizar en ese campo de disputas. Claudio, la verdad que es fantástico escucharte y te quería hacer otra pregunta. ¿Quién puede impugnar un trabajo? O sea, ¿me puede impugnar otro trabajador social? Digo, en función a la especificidad de la prueba, o puede impugnar cualquier abogado puede impugnar. Sí, en nuestro ordenamiento jurídico no hay ninguna exigencia de que un informe técnico profesional deba ser impugnado por otro profesional de la misma disciplina. Sí, de hecho, existen en el ordenamiento jurídico las figuras de los consultores técnicos. Cuando una parte pide la designación o nombra un consultor técnico, que por lo general es gente muy renombrada dentro de una disciplina, cuando se nombra bueno, se me escapó ahora la palabra, un consultor técnico, yo como perito que voy a intervenir, perito oficial o perito de oficio, ya sé que fulanita de tal o fulanito de tal es el consultor técnico y que puede realizar observaciones de mi trabajo. Ahora, eso no ocurre muy a menudo, no ocurre. Yo he sido consultor técnico en algunas intervenciones cuando era perito de oficio, he tenido consultores técnicos, recuerdo haber intervenido en una causa donde la consultora técnica, no para el trabajo social, pero para la pericia psicológica, era nada más ni nada menos que Eva Giberti. Habían nombrado como consultora técnica a Eva Giberti, o sea que el psicóloga designado tenía que saber que Eva Giberti estaba mirando lo que estaba escribiendo, ¿no? O lo que iba a escribir. Pero no es necesario que eso ocurra. Los abogados están habilitados para impugnar. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que el procedimiento judicial y el procedimiento pericial tiene tres instancias. Yo presento mi informe pericial, ese informe pericial es sometido a la mirada de las partes pueden hacer una apreciación y esa apreciación puede ser ninguna, con lo cual queda consentido y ese informe queda firme, o lo pueden observar, pueden hacer observaciones, pueden pedirme aclaraciones, qué quise decir cuando dije necesidades básicas insatisfechas, y una vez que yo aclaré qué quise decir, me pueden impugnar, o me pueden impugnar directamente por falaz, por falta de ecuanimidad, por la razón que fuera. Y el juez después me va a dar traslado de esa impugnación y yo voy a responder respecto de aquello que se me ha impugnado.
pudiendo responder con puntualidad a cada cosa que se me ha impugnado, o no necesariamente, o plantear que ratifico el informe pericial en todos sus términos. ¿Por qué? Porque la potestad de evaluar todo ese proceso, que tiene que ser así, es del juez. O sea que el juez es el que después va a decir si ese proceso, ese recorrido que hicimos de discusión de la pericia le da o no le da la razón a la parte que lo impugnó. Te hago una consulta antes de seguir avanzando en esto porque me voy como apareciendo imágenes del proceso judicial. ¿Qué pasa en la obligatoriedad? Por ejemplo, Claudio, cuando vos aceptás una causa y una de las partes, digo, necesariamente tenés que informar qué día vas a hacer, por ejemplo, algunas actuaciones dentro de digo, la visita domiciliaria, tenés que informar a la parte. Digo, ¿eso es obligación o no? No, en el ámbito civil obligación no es. En el ámbito penal sí. En el ámbito penal tienen que estar. Lo que pasa es que pocas veces hacemos pericias de oficio en el ámbito penal. Yo las hago a menudo como perito oficial y muchas veces en el proceso penal hay que anticipar esa información porque la otra parte tiene que estar informada de ese procedimiento. En el ámbito civil no estamos obligados a hacerlo, pero hoy en día, donde tenemos tanta facilidad de comunicación y de disponibilidad de celulares y de correos electrónicos, es muy habitual que nosotros acordemos esa intervención con las partes, ¿no? Porque no hay razones, esa idea de caer de improviso en una casa para agarrarlos de sorpresa es vetusta por donde se la mire, ¿no? Yo siempre planteo qué escenario me pueden preparar de su propia vida familiar que yo no pueda advertir, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Limpiar y ordenar la casa? Y sí, yo también limpio y ordeno la mía si sé que va a venir gente, obviamente. Entonces, el otro, preparar el escenario de la historia de un sujeto, eso es imposible. Para un buen profesional, eso es imposible. Cualquier profesional bien entrenado o entrenada sabe detectar esas situaciones, ¿no? De manera que no hay ninguna obligación de poner en conocimiento. Creo que conviene hacerlo para asegurar la realización de los procedimientos, ¿no? Y no estar tampoco perdiendo el tiempo. Sí. Lo otro que te quería preguntar, Claudio, de esto que venís desarrollando, es, por ejemplo, si impugnar el trabajo, digo, vos decías hoy, pueden hacerlo en forma escrita, puedo responder puntualmente qué es lo que están preguntando, aclaro, y después el juez verá. ¿Qué pasa si nos notifican de una audiencia para esa cuestión? Digo, ¿me tienen que anticipar qué es lo que me van a preguntar o me voy ese día a la audiencia y digo, ahí me desayuno qué es lo que están queriendo saber? Sí, no hay manera de anticipar ni de preguntar qué quieren conocer. Se supone que lo que van a querer conocer es aquello sobre lo que yo me expedí. Yo no estoy obligado como perito a expedirme de nada que no me corresponda. Creo que en ese sentido también tenemos que aprender bueno, vos decías a decir no, ¿no? También tenemos que aprender a decir no. Lo que no es de mi incumbencia, yo no lo puedo responder. De manera que yo no puedo responder sobre cuestiones que escapan a mi conocimiento, que escapan a mi intervención profesional. Pero las audiencias están pensadas muchas veces para eso, como dispositivos para agilizar también los procesos. Sabemos que hay causas que demoran años, muchísimos años. Y las audiencias pueden agilizar un poco más ese proceso, ¿no? Pero creo que a la audiencia hay que ir seguro y segura, con la seguridad que nos da
nuestra expertise profesional, hay que ir con solidez teórico-metodológica, hay que ir a pararse bien y solo se puede parar bien quien sabe, quien tiene instrumentos sólidos a nivel teórico, metodológico y ético y político, porque es así, la intervención profesional es ese combo, no es solo saber hacer, es saber ser, es hacer las cosas bien, digamos, también tiene esa dimensión teórica y ético-política que acompañan el hacer profesional. Si no, es un hacer que infundado. Y nosotros decimos que nuestra práctica social, porque prácticas sociales hay infinitas y bienvenidas que sean, nuestra práctica social es una práctica fundada, ¿no? Y está fundada teórica y metodológicamente. Bueno, cuando un perito va y se sienta o se para y habla desde ese lugar, es posible que sea escuchado. Lo que no podemos hacer es adoptar posiciones de, como alguna vez leí en torno a la interdisciplina, que se plantea que hay subalternidades interdisciplinarias, hay disciplinas que subalternizan a otras, pero también hay subalternidades intradisciplinarias. O sea que dentro de la propia disciplina del trabajo social hay subalternidades. Entonces, cuando estamos modestamente y vergonzosamente pidiendo que nos dejen hablar, levantando la manito como, ay, querría decir algo, y allí me estoy subalternizando yo, no, nadie me está subalternizando, ¿no? Entonces creo que nuestra formación, y por eso no encuentro otro camino, hay que estudiar toda la vida. Toda la vida, ¿no? Nunca podemos dejar de estudiar mientras ejerzamos esta profesión, ¿no? Te quería comentar esto o que nos aclare, nos dé tu opinión. Cuando una cédula llega a mi domicilio, que lo declaré, digo, me inscribí para ser perito de oficio. Cuando una cédula llega a mi casa, ¿es obligación que yo acepte el caso o no es obligación? ¿Es carga pública o no es carga pública? En primer lugar, ese domicilio que vos constituiste puede no ser tu casa, porque esta es una opción personal de cada perito. Cada perito fija un domicilio constituido, que es el domicilio a donde se le van a notificar todas las resoluciones en el marco de ese expediente en el que está interviniendo. Así que puede no ser tu casa, puede incluso ser una casilla de correo. Hay mucha gente que alquila y paga una casilla de correo. Las pericias no son carga pública, pero sí son irrenunciables. No son carga pública porque se pagan. Nosotros cobramos honorarios para intervenir. Pero puede ocurrir, y de hecho eso ha ocurrido y mucho, y ha habido incluso muchísimo abuso en torno a esto. Muchos peritos de todas las especialidades van a mirar el expediente, ven que el expediente es muy complejo y no aceptan la designación. Entonces, para la justicia las pericias son irrenunciables. Yo no puedo renunciar salvo que tenga razones justificadas que me llevan a eso. Si a mí me designan para supervisar un régimen de comunicación y yo en ese horario estoy supervisando otro, es evidente que yo no puedo hacer dos cosas simultáneamente. Si tengo que hacer un viaje o me tengo que intervenir quirúrgicamente, yo tengo justificaciones para no aceptar esa designación, pero tiene que estar fundamentado por qué yo no voy a intervenir, porque no puedo elegir en qué causa quiero intervenir y en qué causa no quiero intervenir. Yo recuerdo haber intervenido en una causa en la que 8 trabajadores sociales habían renunciado. 8. Pero también hay que saber que cuando somos peritos de oficio, todos los juzgados elaboran mensualmente la cantidad de designaciones que realizaron y la cantidad de renuncias que se produjeron. En el ámbito de la justicia nacional, cuando vos renunciaste a 3 causas en un año, te pueden excluir de la lista de peritos.
Entonces, hay que tener en cuenta que las pericias son irrenunciables. Después hay toda otra cuestión, a veces muy dificultosa para el cobro de los honorarios, en las que el Poder Judicial, debemos decir también, no hace nada prácticamente para garantizar el trabajo de los peritos. Y eso es algo que debería estar garantizado. Alguna vez pensábamos que tal vez la garantía debiera ser un depósito anticipado, si se van a designar peritos, un depósito anticipado a modo de un dinero que quede para cubrir un mínimo de los gastos, de los honorarios, perdón, que va a realizar un perito. Pero eso no ocurre. Y sí, porque también, Claudio, te lleva a iniciar un juicio de cobro de honorarios, digamos. Sí. Digo, eso implica otro proceso más. Sí, efectivamente. Yo cuando trabajaba como perito de oficio, que tenía muchísimo trabajo, tanto que tuve que poner una segunda línea telefónica en mi casa, y cuando sonaba ese teléfono, parecía el teléfono de Batman, ¿no? Cuando sonaba ese teléfono era del comisionado, yo ya sabía, y todos sabían en casa, que tenía que atender yo, porque era para mí, ¿no? En ese momento, yo directamente recurrí a un abogado. Yo nombré a un abogado que se encargaba del cobro de mis honorarios. Yo me encargaba de todo el proceso. Nosotros podemos realizar todo el proceso hasta la intimación bajo apercibimiento de ejecución. Hasta el momento en que yo te digo, en que el juez, le pido al juez y el juez lo hace, entonces yo te intimo bajo apercibimiento de ejecución, de embargo y ejecución, a que me pagues los honorarios. Ahora, si a pesar de eso no los pagaste, el próximo paso es ejecutar y embargar para cobrar los honorarios. Eso ya lo tiene que hacer un abogado o abogada, no lo puede hacer un trabajador social, salvo que además sea abogado. Entonces creo que eso agiliza mucho la tarea también. Por supuesto que eso implica pagarle un honorario al abogado. En general cobran, por lo general, el 20% de lo que se cobra, pero yo creo que en términos generales termina siendo un procedimiento altamente recomendable, porque uno también se desliga de una tarea que es desgastante, ¿no? Claro, sí. Una de las preguntas que están haciendo los que nos están viendo es si en los casos de filiación, o sí, en el caso de filiación, es necesario solicitar la intervención del trabajador social o de asistencia alimentaria, y si siempre se debe solicitar o eso queda a criterio del juez o la jueza. Queda a criterio de las partes más que del juez o de la jueza. En verdad, tenemos que saber las dos cosas. Los jueces y las juezas tienen capacidades instructorias. Los jueces pueden designar, pueden por su propia decisión, el código dice, para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Eso es lo que dice el código procesal. Para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, el juzgado puede designar de oficio un trabajador o trabajadora social. Pero las partes también pueden hacerlo, y de hecho, cuando se inicia una causa judicial, en las pruebas que se presentan, solicitan la designación de un trabajador o trabajadora social para realizar una evaluación. De manera que eso depende de la estrategia de los abogados y abogadas. Cuando son abogados y mucho más en familia, con una perspectiva interdisciplinaria, ya saben, como se viene discutiendo hace mucho tiempo, que la ley, por más maravillosa que resulte una sentencia, no resuelve los conflictos de familia. Los conflictos de familia tienen que tener una perspectiva interdisciplinaria, porque del mismo modo que se producen de manera multideterminada, el abordaje también tiene que ser multidimensional. De modo que un buen abogado o abogada con una formación interdisciplinaria pediría la designación de un trabajador social en una multiplicidad de intervenciones
intervenciones profesionales. Desde accidentes de tránsito, bueno, yo he tenido que intervenir muchas veces para evaluar el daño socioeconómico que producía la muerte de una persona en un grupo familiar a partir de un accidente, ¿no? Y por supuesto en los procesos de filiación, en las causas alimentarias, cualquiera sea la fijación de la cuota alimentaria, su disminución, su aumento, en todas esas intervenciones creo que no hay causa de familia que escape a la pertinencia de la intervención del trabajo social. Creo que ahí tenemos muchísimo para aportar. Así es, muy esclarecedor, Claudio. Una consulta. Si me quiero especializar en este campo, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿O qué me sugeriría vos que mire de toda esa oferta de formación? Digo, porque hoy hablabas de hacer cursos o alguna especialización, digo, ¿dónde? La primera pregunta sería para mí, yo miraría si está acreditado por la CONEAU primero, digamos. Digo, ¿qué Bueno, sugerís vos que claro, miren a alguien que quiere hacer? es una, es una buena táctica la que estás planteando, porque a veces lo que hacemos es infinidad de cursos muy breves, y después cuando tenemos que participar de un concurso nos damos cuenta cómo se puntúan los antecedentes, y un curso con menos de 50 horas y evaluación final muchas veces no tiene mucha valoración para un jurado. De manera que cuando hay oferta, como la hay ahora, la primera recomendación que yo diría, y buscan una especialidad académica. Hoy tenemos 2 universidades argentinas y pronto vamos a tener la tercera, donde se dicta la especialización en trabajo social forense. Por supuesto que el trabajo social pericial es una parte del trabajo social forense. El trabajo social forense no se agota en lo pericial, pero lo incluye, ¿no? Entonces creo que formarnos, tener una especialidad académica, nos va a dar un doble estándar, ¿no? Por un lado, en la capacitación en la temática específica del campo forense, y por otra parte, un título de posgrado de especialidad, que, bueno, vos mencionaste la CONEAU. El título de especialista es el título de posgrado más bajo que se puntúa a la hora de analizar los antecedentes de un profesional. Es especialidad, maestría, doctorado, ¿no? El primero es la especialidad. De manera que yo diría pensar, bueno, tenemos la especialidad en trabajo social forense en la Universidad del Comahue, que dirige nuestro queridísimo Andrés Ponce de León. Tenemos la especialidad en trabajo social forense en la Universidad Nacional de La Pampa, que dirige la doctora Daniela Saikowski. En ambas está, bueno, escuché que saludabas a Vivi Travi por allí. En ambas está Vivi Travi y yo también. Somos docentes de esas 2 especialidades. Se está por iniciar la tercera en la provincia de Santa Fe, con Osvaldo Marcón a la cabeza, y hay todo un proceso de multiplicación de especialidades. Hay proyectos en gestación para abrir nuevas especialidades también en otras universidades del país. Después, bueno, después podemos tomar cursos que los hay, cursos específicos que hay. Yo durante 15 años lo desarrollé en la Universidad de Buenos Aires hasta que me cansé. Durante muchos años lo hice con Graciela Nicolini, después seguí haciéndolo solo porque Graciela ya estaba cansada, y lo hacíamos los sábados, era realmente cansador, ¿no? Y yo también llegué a un punto que después de 15 años dije, bueno, ya está, ya creo que me puedo tomar un descanso, pero hay que formarse, creo que hay que capacitarse, Así eso es. seguro. Yo creo que, disculpame la infidencia, Claudio, creo que sos uno de los pocos trabajadores sociales referentes en cuanto al campo jurídico,
Y me parece que eso tiene que ver con esta trayectoria que vos has realizado en la profesión. Digamos, indudablemente la cuestión laboral ha atravesado no solo tu formación, sino las producciones que vos has escrito. Y me parece que si, terminás siendo referente en las escrituras de algunos que intentamos incursionar en lo judicial también. Digo, uno necesariamente tiene que leerte y me parece que está bueno poder escucharte. Hoy nos decían acá uno de los que nos están viendo y escuchando que te traigamos lo más pronto a corriente. Yo sé que vos has venido porque tengo una colega que trabaja en el ámbito judicial, ha venido a dar capacitaciones específicas para el personal de la justicia en Corrientes, pero es bueno poder sentarnos a reflexionar, a escucharte, a debatir, coincidir o no con vos, digamos, en esto que Ujú. proponés. Y la verdad que para mí ha sido como muy bueno. Otra pregunta que te quiero hacer en esta charla. Sí, Dame un segundito para responderte a una cuestión. Yo te agradezco el halago. Desde ya, en absoluto creo ser el referente en estos temas. Te agradezco el halago, pero creo que somos muchos y muchas que estamos en este métier también. Pero creo que sí es cierto que hay una cualidad que es que yo he logrado integrar la práctica institucional con la práctica académica, ¿no? Yo trabajo en el Poder Judicial hace 31 años. Yo trabajo como perito oficial hace 31 años. Y antes de eso ya llevaba algunos cuantos años trabajando como perito de oficio. De manera que todo lo que yo hago y el libro este que vos mencionas, la intervención pericial en trabajo social, en realidad fue la elaboración de un duelo, porque yo escribí este libro en el año, un libro que quiero aclarar, es un libro que está desactualizado, es un libro que tiene 16 años y que yo critico algunas cosas que escribí en su momento desconociendo las críticas que después se le hicieron. Por ejemplo, el famoso síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental. Bueno, yo este libro lo escribí, se publicó hace 16 años y yo ya lo tenía escrito desde 2 años antes, o sea que tiene como 18 años de escritura este libro. Es un libro que está desactualizado, que responde al Código Civil anterior, pero este libro es el producto. Yo lo que intenté con este libro fue elaborar un duelo, porque yo había dejado de trabajar como perito de oficio, porque me habían dicho que era incompatible con el cargo que yo tenía en el Poder Judicial, y yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo para elaborar esta pérdida tan grande de dejar este lugar que a mí me había alimentado tanto. Y esa fue la idea, fue escribir, y esa fue la intención. Bueno, este libro está ya, tiene una segunda edición que ya está esperando su salida, y bueno, por problemas económicos la editorial la tiene medio demorada, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya pronto salga la segunda edición. sí, el otro día hablábamos con Osvaldo lo bueno, él decía de estos conversatorios que lo estamos haciendo porque además lo ponemos otra nuevamente en vidrieras a estas producciones y que hay que decirlo, Claudio, mucha gente no sabe, digo, los títulos que vos tenés, que son variados, pero que están buenos. Creo yo que la validez de esto que vos escribiste en algún momento está bueno para pensarlo desde la actualidad y bueno, a sumar el aporte de la actualidad y las nuevas miradas. Creo que en eso también suma, está como bueno. Dos cosas quiero Ujú. decirte, Claudio. Primero que estamos llegando al tramo final, Sí. este, y segundo, me han pedido que mencionemos el nombre del libro, de este libro que estamos hablando, de la intervención, lo puedes hacer ahora. Y lo otro es que menciones en qué universidad sos parte de la especialización que se dicta en esto de lo forense. Ujú. Bueno, el libro es este, que se llama La intervención pericial en trabajo social.
Este libro, insisto, fue editado en el año 2004, lleva su tercera reimpresión, se sigue reimprimiendo y se sigue vendiendo. Yo querría que ya no se venda más y que se haga la edición actualizada, porque hay que sacar la edición actualizada que ya está lista, ¿no? Pero bueno, se reimprimió ya por tercera vez. Yo soy docente en la Universidad del Comahue, en la especialidad en Trabajo Social Forense, y en la Universidad Nacional de La Pampa, en la misma especialidad de Trabajo Social Forense. En ambas doy una asignatura que se llama Problemáticas Sociales Complejas, la intervención forense ante problemáticas sociales complejas. Y cuando se abra la tercera, que estamos esperando, que también Osvaldo Marcón me invitó a integrarme al cuerpo docente, allí también voy a ser docente en esa especialidad, donde también les decía, está Viviana, bueno, Graciela Nicolini va a estar también está también en Comahue, va a estar también en Santa Fe, digamos, gente que venimos trabajando hace mucho tiempo todas estas cuestiones referidos a Claudia Crampotí, referidos a Andrés Ponce de León, referidos a lo forense, ¿no? Bueno, Claudio, la verdad que ha sido una maravilla escucharte, tenerte con nosotros, sumarte a esta apuesta, bueno, hacer el compromiso formal de invitarte en algún momento a Corriente. Nos reíamos el otro día con Ariel Sanabria, y Marcos Peralta, decía, bueno, Corriente va a ser un hervidero el año que viene porque con todo lo que están pasando y cumplimos los 55 años en nuestro instituto, bueno, no, me Claro, sumaba bueno. al chicaneo que me hacían, pero bueno, la verdad que sería como muy interesante tenerte y hablar de estas cosas que generalmente no son parte de la formación básica, pero que termina siendo un campo como muy atendible para lo laboral, ¿no? De los trabajadores sociales. Yo soy materia dispuesta, siempre digo que tengo la valijita preparada. Lo único que si me van a invitar, traten de que sea cuando están florecidos los jacarandá, para poder ver esa costanera toda florecida, que es una maravilla, porque eso es otro espectáculo también, ¿no? Así que con mucho gusto, ojalá que nos podamos ver cuanto antes y cuando sea posible también, ¿no? Hoy tenemos que cuidarnos, hoy hay que cuidarse realmente mucho, ¿no? Muy bien, Claudio, ha sido un placer para todos los que nos han escuchado, que son muchos. Va a quedar grabado en la plataforma para los que no pudieron ver el vivo, así que van a tener disponible escucharlo a Claudio Robles. Bueno, te mando un saludo virtual, Claudio. Muchas Ah, gracias. Muchas gracias por la invitación y mi corazón agradecido también por esto. Así que un abrazo a todos los compañeros y compañeras que también estuvieron escuchando este vivo. Un abrazo muy grandote. dale, dale. Chao, chao.